¿Qué es el Big Data? Lo podemos definir simplemente como el análisis de datos por una tecnología avanzada. Pero antes de ir más en profundidad, es importante ver cómo el Big Data figura en Las revoluciones industriales. La primera, aquí. Aquí se inventó el motor a vapor. Aquí comenzó a cambiar todo. La segunda, aquí. Aquí llegó la electricidad. Y con ella, el teléfono, el telégrafo, la radio, los coches. Sí, los primeros coches eran eléctricos. Y aquí, justo antes de este petardazo, la tercera revolución industrial. Los ordenadores. Las revoluciones industriales trajeron cambios increíbles. Estamos comenzando la cuarta revolución industrial. Cada vez generamos más información al día. Hoy tu móvil permite saber dónde estás, qué has comprado, qué has leído, con quién te has relacionado, pero también los electrodomésticos, los vehículos o los robots de las propias fábricas envían datos a las compañías sobre su estado, cuánto se usan, cómo se usan, lo que llaman Internet de las cosas. Hasta ahora, para procesar todos esos datos, hemos tenido enormes departamentos de contabilidad, administración, marketing, mantenimiento, millones de personas haciendo trabajo especializado, repetitivo y de datos. Pero ahora tenemos a alguien al que le encanta el trabajo especializado, repetitivo, de datos, obedece ciegamente y no cobra un sueldo ni descansa. Bingo, los ordenadores. ¿Cuánto trabajo especializado y repetitivo hay en nuestra sociedad? Hay estudios como este de la Universidad de Oxford que dicen que en Estados Unidos un 47% del empleo es así, especializado y repetitivo. En medicina hay ciertas especialidades en las que se dedica mucho tiempo a comparar grandes cantidades de información de un paciente tras otro, tras otro, tras otro. Repetición, especialización y datos. Y ya sabes, ¿a quién le flipa esta mierda? Pero Big Data no siempre fue un término tan emocionante, ya que denota una cantidad de información digital incómoda de almacenar, transportar o analizar. Son cantidades tan gigantes que sobrepasan las tecnologías actuales y nos desafían a crear la próxima generación de herramientas y técnicas de almacenamiento de datos. Big Data no es una idea nueva. De hecho, los físicos del CERN han estado lidiando con el desafío de esta expansión creciente de datos durante décadas. El CERN, por ejemplo, en sus inicios a mediados del siglo pasado, inició solo con una computadora que con el tiempo, debido a que no siempre se pueden trasladar al CERN, se puso la información en la red, incluso antes de que existiera la web, pasando de compartir información en un edificio a compartir información en toda Europa, posteriormente con científicos en Estados Unidos y con la globalización con trabajos remotos alrededor de todo el mundo. Esto debido a que parte de su trabajo es el análisis de datos en el orden de los petabytes. Petabytes. Hemos escuchado este tipo de términos antes, pero ¿qué significa realmente? Primero entendamos que un bit es la medida más baja en informática que puede tomar solo dos valores, 0 o 1, y un byte son 8 bits en el que puede caber una letra. A partir de ahí, en la tabla se puede observar todas las medidas más conocidas. Solo para hacer una comparación, en un exabyte puede entrar 11 millones de películas en formato 4K. Es interesante porque según la Corporación Internacional de Datos, día a día los datos crecen exponencialmente. La cantidad de datos en el mundo a finales de 2020 llegará alrededor de los 44 zettabytes y en 2025 a 175 zettabytes. Eso quiere decir que se duplica cada 2 años. Puede resultar paradójico que en un lugar como en el CERN, un laboratorio que estudia lo inimaginablemente pequeño que constituye la materia, sea la fuente de grandes volúmenes de datos. Pero, ¿qué tipo de datos? La forma en que estudiamos las partículas fundamentales, así como las fuerzas mediante las que interactúan, implica crearlas fugazmente, hacer colisionar protones en los aceleradores y capturar sus rastros a casi la velocidad de la luz. Para ver esos rastros, el detector con 150 millones de sensores funciona como una cámara 3D gigante que toma fotos de cada colisión. Esto ocurre unas 14 millones de veces por segundo, generando así muchos datos. Como podemos observar, analizar esta cantidad de datos sería imposible para un ser humano. Por eso el Big Data se apoya en el aprendizaje automático, que es el estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia,
el procesamiento del lenguaje natural, que es un subcampo de la lingüística, la informática y la inteligencia artificial, que se ocupa de las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. En particular, cómo programar las computadoras para procesar y analizar grandes cantidades de datos del lenguaje natural. La inteligencia empresarial, que comprende las estrategias y las tecnologías utilizadas por las empresas para el análisis de datos de la información empresarial. Bases de datos, que es una colección organizada de datos generalmente almacenados y accesibles electrónicamente desde un sistema informático. Como vimos, este volumen de datos existe desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué de repente ahora cobra tanta notoriedad? Como dice la vieja metáfora, el todo es más grande que la suma de sus partes, y ya no solo es la ciencia los que la están usando. Obtener más conocimiento uniendo información relacionada puede iluminar y enriquecer numerosos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en tiempo real, como el estado de tránsito o de las finanzas, o en evoluciones a corto plazo como las médicas, las meteorológicas o en situaciones predictivas como las tendencias en el comercio, el crimen y las enfermedades. Se está recopilando ingentes volúmenes de datos en todas las áreas, con redes de sensores móviles que abarcan todo el mundo, cámaras en la tierra y en el aire, archivos que almacenan información publicada en la web y registran las actividades de los internautas en todo el mundo. El desafío consiste en inventar nuevas herramientas y técnicas para analizar estos vastos repositorios, para iluminar la toma de decisiones, mejorar los diagnósticos médicos y, en otras palabras, responder a las necesidades y deseos de la sociedad del futuro de formas hoy inimaginables.